Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy los voy a acompañar en un viaje al pasado para repasar el caso del asesinato al presidente Abraham Lincoln en 1865. Vamos al intro y volvemos a desarrollar el tema y a explicar el caso en general. Nos vemos a la vuelta. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Como les comentaba, pues hoy vamos a desarrollar un caso que ha trascendido a nivel histórico, que todavía hoy en día se habla con mucha importancia, se dan los libros de historia de la vida cotidiana estadounidense, e inclusive es tema para dialogar bastante entre personas que conspiran y personas que simplemente les gusta la historia. El asesinato de Abraham Lincoln es uno de los asesinatos más recordados a nivel internacional, mundial e histórico, puesto que es el primer asesinato a un presidente estadounidense, que posteriormente pues este nombre, Abraham Lincoln, abrió una lista un poco obscura en cuanto a historia de los gobernatarios estadounidenses, en los que posteriormente a esa lista de asesinados se sumaría personas como John F. Kennedy. Pero realmente, ¿qué es el caso de la muerte o el asesinato como tal de Abraham Lincoln? En primera instancia, es importante resaltar que era una persona de orígenes humildes, en donde los papás trabajaban principalmente en el sector agricultor, pero que de joven se interesó bastante en la política y se involucró poco a poco, en donde fue escalando hasta llegar a ser un presidente de los Estados Unidos en un periodo bastante difícil en el que se estaba desarrollando la guerra civil estadounidense entre el ejército del norte y del sur, en la que peleaban principalmente, aparte de otras causas, todo lo que era la esclavitud, porque el norte buscaba evadirla y erradicarla del todo, y el sur buscaba permanecer con la esclavitud. Adicionalmente, esta se cataloga como la guerra estadounidense, o a nivel del continente americano, más violenta desde la llegada de Napoleón, si no me equivoco, y es considerado como uno de los enfrentamientos históricos que más ha trascendido a nivel general para todo el mundo. Este hecho pues generó también que se empezaran a generar planes para poder asesinar al presidente, que estaba en contra prácticamente de todos los ideales del sur, hasta que posteriormente en 1865 se dio un intento que culminó con la vida del mandatario estadounidense, y que aún hoy en día se recuerda y se habla en todos los aspectos históricos existentes. Así que vamos a desarrollar el caso, empezando primero por la juventud y la vida un poquito general de Abraham Lincoln. Él nació el 12 de febrero de 1809 en una granja. Su familia era pues de origen, se encargaba de la parte o del negocio de la agricultura, y nació en el condado de LaRue, en Kentucky, donde hoy en día hay un parque que conmemora toda su vida. Su padre y madre eran de Virginia y empezaron a mudarse después de muchos altercados y en cuanto a generar principalmente ingresos para su familia de la agricultura. Conforme pasó el tiempo lograron llegar a Kentucky y se establecieron. Ahí en Kentucky se casaron un 12 de junio de 1806, cuando el papá tenía 28 años y la mamá tenía 22 años. Creció también en una familia que eran cristianos bautistas. Sin embargo, conforme pasó su vida, nunca pues profesó su religión, se involucró en otras religiones, o pues en general desempeñó todas sus creencias religiosas de una manera explícita como tal, pero dentro de sus discursos y dentro de todas sus charlas siempre incluía a Dios y a pasajes de la Biblia, pues este la manejaba increíblemente.
se sabía todo lo que decía la Biblia al pie de la letra. Su adolescencia también se vio un poco atropellada por distintas mudanzas por parte de su papá y por parte de buscar un mejor ingreso, hasta que posteriormente se instalaron en Illinois. Pero también tuvo distintos trabajos en la que, por ejemplo, piloteaba una balsa en la que comerciaba a través de un río, y también estuvo dentro de un, si no me equivoco, molino de granos, en donde desempeñó un cargo hasta su adultez, hasta su joven adultez. Después de esto, pues empezó a involucrar en la política, y también es importante resaltar que antes de ello se involucró en el ejército y en la armada, en donde fue capitán durante la guerra del Halcón Negro. Otra cosa que es importante, que me pareció un dato interesante que lo apunté por acá, es que a pesar de que era una persona bastante exitosa y con un carisma que a la gente le gustaba, presentaba constantemente problemas en su comportamiento. ¿A qué me refiero? Que pese a que muchas de las ocasiones se veía como una persona bastante feliz, también padecía periodos de depresión sumamente marcados, hasta que se casa con Mary Todd, con quien tuvo 4 hijos, y que posteriormente el matrimonio y los hijos hicieron que se le moderara un poco este tipo de comportamiento. Ahora sí, sus inicios en la política se remontan a la inclusión de él dentro del partido Whig de los Estados Unidos. Sirvió por 4 periodos e inclusive fue congresista en la Cámara de Representantes, y después tuvo que renunciar a su reelección por encontrarse pues principalmente en contra de la invasión estadounidense a México. También este partido posteriormente pues murió, y Lincoln fue uno de los pues fundadores del Partido Republicano dentro de su estado de Illinois como tal, y representó una candidatura al Senado en contra de Stephen A. Douglas, la cual ganó gracias a su capacidad de oratoria, pero también y principalmente a todo lo que era su personalidad amable y agradable hacia la parte en general. Que cabe resaltar que Lincoln no tenía unos estudios pues sumamente profundos en política, en abogacía, ni nada de este tipo de cosas, sino que más bien él atribuye muchos de sus conocimientos principalmente a la calle, a todo lo que es la calle. Pero el carisma que él tenía le valió que mucha gente simpatizara con él y con sus pensamientos. Este gane ante este contendiente, ante Stephen A. Douglas, representó una fricción dentro de los que estaban adentro del partido, y provocó que se dividiera un poco el Partido Demócrata, al punto de que para una candidatura más adelante lo iban a enfrentar contra esta misma persona, pero ahorita lo vamos a hablar. Primero fue candidato a la vicepresidencia, pero perdió las elecciones en contra de los demócratas. No obstante, no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Esto le generó una popularidad aún mayor de la que ya tenía, en donde su carisma se esparció todavía más dentro de la población y ganó más simpatía de los votantes y de los electores en general. Como les decía, le ganó la representación del Partido Republicano a varios contendientes que tenían mucho peso en estudios, trayectoria política, entre otros, pero ninguno tenía el carisma y la simpatía que le generaba Lincoln a la gente dentro de todas las charlas y los discursos que él hacía. Posteriormente, como les decía, los enfrentaron a él y a Stephen, y adicionalmente el Partido del Sur o los partidos del sur competían con él, los partidos demócratas del sur, en una elección en la presidencia. Como una persona de orígenes tan humildes evolucionó solamente gracias a su carisma y a su desenvolvimiento con las masas a poder ser candidato para la presidencia de un país tan grande como lo era Estados Unidos en esa época, y como lo sigue siendo, ¿verdad? Pero en esa época pues él representaba las creencias y los valores de muchas personas. Esto le valió que ganara las elecciones con alrededor de un 39% de los votantes populares y 180 electores dentro del Congreso Electoral,
lo que lo convirtió en una victoria aplastante ante sus contrincantes. Empezó pues un periodo de gobierno bastante complejo en el que estaba involucrada la guerra civil estadounidense que tomó lugar entre 1861 y 1865, si no me equivoco, por acá tengo el dato. Bueno, la cuestión es que durante su gobierno se vio muy frustrado debido a la presencia de este enfrentamiento, en el que, como les comenté en un principio, buscaban defender la esclavitud, puesto que durante su presidencia hizo muchas cosas, tanto buenas como malas también, porque él, ¿cómo es que se llama? Eliminó la esclavitud en su totalidad. En un principio él quería eliminarla en una sola parte, pero terminó desembocando en la eliminación completa de lo que fue la esclavitud. Esto le causó mucha, pues, riña con la gente del sur, que ya realmente no lo quería. Además también, esto le valió que el sur quisiera conformar un estado independiente a ellos y pues generar su propio gobernante, y todo esto le daba estos ingredientes que terminaron de cocinar a más al fondo la guerra civil estadounidense, que fue un enfrentamiento bastante sangriento. Dentro de lo que se le puede achacar algo malo fue que organizó la larga caminata al Bosque Redondo del pueblo navajo. ¿Qué era esto? Era una caminata en la que se buscaba erradicar un poco toda la presencia indígena estadounidense, y los hizo caminar desde Arizona hasta Nuevo México en condiciones completamente precarias, en donde les hacía falta agua, les hacía falta comida, entre otras cosas, al punto de que una gran cantidad de la población navajo, se erradicó porque murió en las caminatas tan complicadas que este mandatario les organizó. Fueron alrededor de 500 kilómetros. En 1864, Lincoln se enfrenta completamente a una reelección, en donde realmente gana pese a estar todo este ambiente complicado del enfrentamiento por la guerra civil. Logra ganar de nuevo, y es así como en 1865 inicia su segundo periodo. Vamos a ver, aquí ya vamos a entrar un poco al tema grueso del podcast de hoy, porque bueno, esta forma de pensamiento le generó, como les había dicho anteriormente, muchos detractores y personas que no simpatizaban con sus ideas, al punto de que se empezaron a gestar planes para atacarlo a él, raptarlo, entre otras cosas. Por ejemplo, el 11 de abril de 1865, Lincoln dio un pequeño discurso en el que pues buscaba reafirmar sus ideales opositores al esclavismo y hacer ver a la gente que eso estaba mal. Pero él no contaba que dentro del público había un joven actor que estaba poniendo atención a todas sus palabras y que tomaría un papel muy importante dentro del destino del mandatario y dentro de los libros de historia. Este oyente de las palabras se llamaba John Wilkes Booth, que posteriormente se convertiría en su ejecutor. Pero, ¿qué dijo Booth ante estas palabras? Algo muy simple. Lincoln terminó de hablar y Booth se acercó a donde estaba un amigo de él y le dijo, y cito: "Ahora sí que, por Dios, voy a acabar con él". Y ahí marcó pues un pensamiento que posteriormente en el día de la muerte de Lincoln iba a tomar importancia, y ahorita vamos a ver por qué. Además, él vivió lo que podría llamarse una premonición de su muerte, porque justamente el día antes de su muerte, el 13 de abril de 1865, él tuvo un sueño en donde, y cito lo que dijo él, que le contó a los miembros de su gabinete durante una reunión el 14. Dijo: "Estaba en una barca en un río salvaje. De pronto fui arrastrado con ella sin que la pudieran contener. Poco después comenzó a hundirse
y yo intentaba salvarme de ser tragado por toda el agua, sin conseguirlo. Afirma que se despertó pues sumamente agitado, pero inmediatamente después de que les había contado a todos sus miembros esta pesadilla o este sueño premonitorio que tuvo, les dijo lo siguiente: sigamos trabajando, señores, hay mucho por hacer. Y se quedó ahí. Este mismo 14 de abril, que era Viernes Santo, que justamente estamos sacando este programa en la semana en la que se cumplen, si no me equivoco, 157 años de la muerte de Abraham Lincoln, y que al igual que en esa época era Semana Santa, la semana del 14, solo que en ese momento era un viernes y aquí 14 cayó jueves, ¿verdad? Este 2022, pero ese presidente, pese a que era un día festivo de Semana Santa, siguió trabajando bastante fuerte dentro de sus quehaceres y sus labores. Y es importante resaltar que como la guerra estaba en su mayor apogeo, pues habían enfrentamientos constantemente bélicos muy grandes. Pero semanas anteriores a esta fecha, el general que comandaba las tropas del sur presenta la rendición. Y por ende, la noticia todavía había llegado ya a oídos de generales, pero no se había esparcido a nivel público, por lo que Lincoln permanecía muy pendiente de lo que pudiera llegar a los oídos de los altos mandos de la parte militar, para ver con todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En el enfrentamiento. No llegó ninguna noticia ese día, por lo que procedió a su despacho a seguir haciendo sus labores, firmando y revisando documentos y otro tipo de cosas. Y en su mismo despacho, el general Grant le comunicó que no lo iba a poder acompañar a la obra que ellos iban a ir a ver en la noche, una obra que se llamaba Our American Cousin, o el Nuestro Primo Americano se traduciría al español, y que era estelarizada por Laura King. Esto pues desmotivó un poco al mandatario, pero empezó a buscar candidatos que pudieran sustituir tanto a Gant como a su esposa, y es así como en la tarde, después de dar un paseo con su esposa, se dirige a la casa de Ira Harris, en donde sus hijos, principalmente, bueno, su hijastro y su hija como tal, eran los que iban a aceptar la invitación del presidente para acompañarlos a la obra. El carruaje se dirige directamente al teatro, en donde aproximadamente llega a las 8:30 p.m. en conjunto con sus acompañantes. Cuando se baja del carruaje y penetra en el recinto, es recibido por aplausos e inclusive la obra se detuvo solo para que el presidente ingresara, pudiera ser aplaudido y recibido como tal mientras lo dirigían a su palco presidencial y lo acomodaban. Pero a unas cuadras de este lugar, mientras todo esto sucedía, se gestaba una reunión un poquito turbia, y les voy a contar por qué después de este corte comercial. Así que vamos a la pausa y volvemos con más de el caso del asesinato de Abraham Lincoln. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com, y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación. Como les contaba ahí un poquito a manera de resumen, pues hablábamos del presidente Abraham Lincoln, que fue una persona de orígenes humildes, una adolescencia en la que trabajó y vivió mudándose de casas, que tuvo un involucramiento en la política y nominaciones a vicepresidencias, e inclusive fue miembro del Congreso, con una carrera bastante importante debido a su carisma y a su forma de ser con las personas, que
esto lo guió a convertirse en un presidente de los Estados Unidos en una época pues bastante complicada a causa de la guerra civil estadounidense que buscaba pues seguir con la esclavitud por parte del sur mientras que el norte se oponía a ella. Pero así es como llegamos a la noche del 14 de abril de 1865, la noche en que asesinan a Abraham Lincoln. Les había contado que él había invitado ¿cómo es que se llama? Al comandante Grant, pero él rechazó la invitación o le dijo que no lo iba a poder acompañar con su esposa por razones personales como tal. Entonces invita a otras personas, específicamente al hijastro y a la hija de Ira Harris, que lo acompañan hasta el teatro la noche de ese 14 de abril, en la que llegan a sus espacios por ahí de las 8:30 p.m. y es recibido y ovacionado por todo el público del teatro y también por los miembros que estaban estelarizando la obra, que frenaron para que pudiera ingresar, fuera aplaudido y lo llevaran a su asiento. Pero, como les decía, mientras todo esto ocurría y lo recibían glorificándolo prácticamente, a unas cuadras en una casa estaba reunido un grupo que estaba encabezado por esa persona que les dije que había dicho que iba a acabar con él mientras daba su discurso. Booth encabezaba un grupo de personas que estaban discutiendo cómo la rendición del general de las tropas del sur iba a afectar un plan que habían gestado días o meses antes. ¿Cuál era ese plan? Querían raptar al presidente Lincoln para cambiarlo, para utilizarlo como moneda de cambio ante varios prisioneros de guerra que habían cautivado el ejército del norte, y también para negociar una paz, digamos que entre comillas. Pero ¿qué pasa? Que la rendición había generado que este plan fuera completamente absurdo y que no fuera útil. Entonces empezaron a evaluar esto y a cambiarlo de enfoque hacia uno un poquito más bélico, en el que iban a buscar matar al presidente, pero que también iba a haber otras cosas involucradas. En este grupo estaban involucrados 3 hombres más y una mujer más, que más adelante vamos a ver quién era. Por ahora seguimos con la línea principal de lo que fue el asesinato de Abraham Lincoln. Es así como Booth monta una yegua completamente gris, muy bonita, y se dirige hasta las afueras del teatro donde se estaba realizando la obra. Llega y deja la yegua en la parte de atrás del teatro, en la calle de atrás, y se dirige a un salón que se llamaba Taltuval y solicitó un whisky. Posteriormente se aproximó al pasillo en el que estaba cerca del palco presidencial y permaneció agachado ahí por un tiempo, como sentado, digamos que como que oyendo la obra, por decirlo de alguna manera, hasta que inició el tercer acto. A partir de acá, a las 10:11 p.m. es cuando empieza toda la parte bélica de este caso. Se empieza a orquestar el plan que hasta hoy es recordado por su efectividad y por ser el plan que dio muerte al primer presidente, que dio la primera muerte a un presidente estadounidense. Booth inició con el plan y se aproximó al palco en donde estaba sentado el presidente con una Derringer calibre 44 en su mano y con una navaja. Al llegar a la entrada, la persona de seguridad que constantemente acompañaba a Lincoln había abandonado su puesto, atribuyendo a que el ambiente se sentía muy seguro y él creyó que no necesitaban de sus servicios. Este hombre se llamaba John Parker, que al decir, ok, no necesitan de mis servicios, me voy a ir a disfrutar de la obra como tal. En su lugar estaba un hombre que se conocía como Forbes, o que se apellidaba Forbes, que era el conductor del carruaje del presidente. Sí, el carruaje en el que había llegado al recinto. Booth se aproxima, le da una nota y la recibe, lo examina un poco y lo deja pasar. Y a partir de allí es donde los minutos del presidente están contados. Booth llega, abre la puerta, ingresa, la cierra por dentro de una manera tan silenciosa y tan premeditada que se sienta en una butaca y no es visto.
no es visto por absolutamente nadie. Mientras el presidente disfrutaba, que parecía que realmente estaba pues en un ambiente bastante cómodo y que estaba entretenido realmente con la obra, en ese ambiente de tranquilidad, junto a su esposa y otras personas que ahorita vamos a ver quiénes eran, saca su calibre 44 y le propina un disparo directamente a la cavidad izquierda, a la parte izquierda, de la cabeza al presidente. Bala que ingresa por el oído y sale por la parte de la cavidad del ojo derecho. El disparo fue completamente seco y seguido por un grito. La gente que estaba en los alrededores estaba súper, hiper, mega conmocionada porque no sabían si lo que estaba sucediendo realmente era parte de la obra o era algo de verdad. Y Booth, a sangre fría, había asesinado al presidente delante de un montón de espectadores. Sin embargo, Booth, en todo ¿cómo es que se llama? En todo lo que él había planeado, había aprovechado una ovación que se había ganado un monólogo de uno de los actores para que dentro del ruido el disparo se disimulara un poco. Sin embargo, todos se dieron cuenta que habían disparado algo, pero como les digo, estaban confundidos. En su afán por salir huyendo, Booth busca saltar del balcón, pero no antes de enfrentarse con el mayor Rathbone, que era un oficial del ejército, muy experimentado, con mucha experiencia en combate. Pero ni eso le ganó que la adrenalina de Booth le provocara una lesión con la navaja que él llevaba. Posteriormente, Booth, al liberarse del general, brinca por el balcón y aterriza en el escenario, en donde se dobla el tobillo izquierdo, se lo fracturó. Pero esto no le generó ninguna incomodidad para poderse retirar del lugar huyendo entre bambalinas por la parte de atrás hasta llegar a la yegua en la que había llegado y cabalgar a toda velocidad. Bueno, pero otra cosa que se me olvidó comentarles es que cuando él cayó, aunque se fracturó, gritó una frase que iba a quedar para la posteridad. Una frase que era el lema del estado de Virginia, que estaba en latín, si no me equivoco, y que es la siguiente: Sic semper tyrannis, que se traduce al español como siempre así en contra de los tiranos. Esto se lo atribuyeron a que para todas las personas del sur, los mandatos de Lincoln y todo lo que había sido las políticas que él había establecido que afectaban al sur y que encarecían el costo de los productos que ingresaban hacia Estados Unidos, lo había asignado, le había dado dentro de la gente del sur un apodo de un tirano o un impositor de normas que la verdad era lo que hacía era afectarlos. Entonces, debido a esto, pues gritó eso. Además, también exclamó que el estado del sur había sido completamente vengado con ese disparo. La consternación de todos los actores pues no les permitió actuar para poder frenar la huida de Booth, y él, entre todas las personas, se dio a la fuga y, como les dije, cabalgó en su yegua para huir. Posterior a ello, y durante toda la conmoción, el presidente fue trasladado a una casa cercana, en donde se estaba desangrando de la cabeza. Claro, eran heridas sumamente fuertes y sumamente graves, pero aún así es imposible creer, casi imposible creer, que Abraham Lincoln luchó por su vida por 9 horas más, pese a tener una lesión completamente infligida en su cabeza. 9 horas en las que estuvo agonizando, pero que a las 7:22 del día siguiente, a las 7:22 del 15 de abril de 1865, es declarado como muerto. Hay un dato pues bastante interesante, que es que en los bolsillos de su abrigo el presidente cargaba varias cosas, y se las leo, dentro de las que se encontraban 2 pares de gafas, 9 recortes de periódico, una navaja de marfil, un pañuelo de lino, un reloj, una cadena para su reloj, un pulidor de lentes,
una cartera de cuero y un billete de $5 de los Estados Confederados de América. Este abrigo con todas sus pertenencias se le entregó a uno de sus hijos posteriormente, el que quedaba vivo, porque tuvo 4 hijos y 3 de ellos murieron jóvenes, y el último pues sí duró bastante. Pero entonces volvemos a lo que les comentaba. El 15, esa mañana del 15 era una mañana bastante gris para muchos estadounidenses, porque el 16º presidente de los Estados Unidos era declarado muerto. El presidente posteriormente, casi sin mucho tiempo entre la muerte y los servicios fúnebres, fue sepultado en el cementerio de Springfield en Illinois. Y a partir de ese duelo que vivió el país, empezaron a surgir este montón de teorías en donde señalaban a unos y a otros dentro de los que se encontraban, señalaban a unos y a otros como los culpables, ¿verdad?, de haber gestado la parte intelectual del crimen. Dentro de los que se encontraban los siguientes: los conspiradores de la Santa Sede, en donde, varios creyentes católicos tenían pensamientos en contra del mandatario. Miembros radicales del Partido Republicano, sin embargo esto posteriormente se desacreditó como teoría, y finalmente a conspiradores nacionalistas sureños. Lo que no se imaginaban, y lo que posteriormente dio a conocer la investigación, es que el asesinato había sido orquestado por un grupo pequeño de personas, dentro de las que se encontraban John Wilkes Booth, que fue la persona que lo asesinó. Pero él no había actuado solo, porque todo el plan que estuvieron gestando durante la llegada del presidente al teatro en la reunión que les comenté, también estaba involucrada la muerte de no solo una, sino 2 personas más, dentro de las que estaban la muerte del vicepresidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William H. Seward, que estas muertes iban a ser orquestadas por 3 hombres más, que eran David Herold, Lewis Payne Powell y George Atzerodt. Está complicado el nombre. La intención de este plan era que, como se había sido frustrado el plan anterior, en donde querían raptar al presidente para cambiarlo por prisioneros, iban a aprovechar todo el caos que generaran las muertes para poder así darle otra vez una inclinación a la balanza de la parte de ventaja para los estados del sur, y tratar como de reunir las tropas que quedaban para que pudieran seguir luchando por la causa. Sin embargo, estos intentos de asesinato a estas otras 2 figuras fueron completamente frustrados y no tuvieron ningún éxito en absoluto, y más bien generaron repulsión en contra de estas personas, no tanto un sentimiento nacionalista como el que querían generar. También dentro de los culpables se logró identificar una mujer de nombre Mary Surratt, que aseguraban unos que era la madre de Booth, pero que otros la identificaban como una amiga muy cercana. Lo importante acá es que esta mujer era dueña de una pensión en la que se reunían, la casa o el lugar donde se reunían, que les comentaba, a ejecutar todos sus planes, a pensar todas las movidas que iban a hacer para favorecerse en la guerra, y por ello fue condenada a la horca por el vicepresidente Johnson. Todos los involucrados dentro del atentado huyeron o buscaron huir, pero al menos para el caso de Payne y de Atzerodt, fueron detenidos a los pocos días. Fueron detenidos el 17 y el 20 de abril respectivamente. Y por el otro lado, tanto Booth como Herold huyeron en conjunto y se escondieron por unos días dentro de un granero. Pero al ser descubiertos y amenazados por la policía para que salieran, Herold se rindió inmediatamente. Sin embargo, Booth, al pensar que la muerte por la horca, que probablemente iba a ser su condena, era muy fuerte como para él, decide oponerse y generar resistencia, y es así como el 26 de abril de 1865 es asesinado por tiros y dado de baja por todas las personas que lo estaban buscando.
dentro de este caso todavía resalta en la historia y se sigue hablando y se sigue viendo y buscando más teorías de conspiración para tratar de darle una explicación a una muerte de un mandatario, una muerte que empezó, como les dije al principio del caso, una lista negra completamente para la vida estadounidense, una lista negra en la que posteriormente presidentes como John F. Kennedy se sumarían a la lista de asesinados. Pero esto no lo ubica como el primer atentado contra la vida de un presidente. De hecho, Lincoln meses anteriores había tenido un intento de asesinato por parte de personas del sur que fue frustrado y que él se disfrazó para poder volver a Washington sin ser detectado, que le valió burlas bastante grandes y desacreditación por parte de las personas del sur. Pero también le generó pero también 30 años antes, el presidente que tenía de nombre Andrew Jackson había sido amenazado de muerte y habían tratado de asesinarlo dentro de su mandato. Pero bueno, ese fue el caso de esta semana. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo de toda la investigación que hice. Y espero que les haya sido de utilidad para algunos que me lo pedían ahí en los comentarios y que les haya gustado bastante. Recuerden que me pueden dejar en los comentarios si quieren que investigue algún tema. Este ya estaba programado para esta semana por el aniversario, ¿verdad?, de la muerte de Lincoln. Pero si en algún momento o en algún punto quieren que se haga otra investigación de otro tema, déjenmelo ahí en los comentarios, como tengo por ahí pendiente la muerte de Cancerbero, que es bastante interesante dentro de todo este ámbito. Recuerden seguir a EXA en todas las redes sociales: EXA FM Costa Rica en Facebook, YouTube y Twitter, EXACR en TikTok e Instagram, y EXA FM 1027 en Twitch, en donde pueden estar verificando todos los contenidos que constantemente se están subiendo al canal, dentro de los que yo estoy jugando Fortnite. Ahí está Vivi también jugando Tomb Raider, está Guppy jugando FIFA, Chris jugando Minecraft o reaccionando a cosas, en fin, está también Dayan, que si no entiendo mal, posteriormente o en algún momento va a estar jugando Just Dance, pero estén atentos ahí a lo que se está subiendo. Recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Rocarba con V y con AA al final, y también pueden seguir el Instagram de la Exasperación, en donde estoy subiendo cortitos de todo lo que es el caso y algunos datos bastante interesantes para todos. Nos vemos la próxima semana con otro caso investigativo. Chao.